Bueno, apreciados estudiantes, es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta primera web de curso Acción Psicosocial en la Comunidad. Quien les habla, Chuter González Rosso, quien soy tutor y director del curso. Y pues junto con la red de curso estaremos en este espacio de acompañamiento sincrónico con el fin de favorecer un espacio que permita eh, brindar apropiación frente a las temáticas que se están desarrollando en el curso, más específicamente a partir del paso 3. Porque recordemos pues que este paso 2 en el que se encuentra finaliza el día de hoy. En ese sentido, hoy junto con dos compañeros, porque a medida de que vayamos realizando la web de curso, vamos a estar interactuando con otros docentes de la red de curso. Hoy vamos a tocar la temática de entender la participación en el contexto comunitario. Esto corresponde a la unidad 1 y pues está la primera web de curso. Antes pues de dar inicio, sí quiero aprovechar este espacio para brindarles a todas un saludo en la conmemoración hoy del Día Internacional de la Mujer. Recordemos que esta conmemoración permite reconocer también ese valor, esa entrega, esa dedicación en ese rol de mujeres en los diferentes contextos en la que todas se encuentran. Entonces, para las docentes, para las estudiantes, un cordial saludo el día de hoy. Bueno. También antes de dar inicio con las temáticas, sí quiero compartirles con ustedes, pues está la red de curso. Estos son los docentes que les estamos acompañando a ustedes acá en el proceso, en este proceso académico, eh, que vamos a estar interactuando en diferentes espacios, no solo en esta web de curso, sino también en otros espacios que estamos allí proponiendo. Y pues ya las estarán escuchando ustedes de viva voz en los espacios en que van a acompañar la web de curso. En este espacio pues nos va a acompañar la docente Belsi Liliana Venegas, ella es del CEA de Popayán, que justo tiene la temática el día de hoy. También la profesora Carmen Noreña Arjona del CEA de Ibagué, Erika Palacios Mena del Centro Comunitario de Atención Virtual en Quibdó, Diana Milena Vargas del CICAP Facatativá, Marta Liliana Sánchez del CECAP Zipaquirá, César Augusto Victoria del Centro de Innovación y Producción que queda en Dos Quebradas y Mario Fernando Rodríguez del CEA Popayán, quien también estará ayudando a dinamizar la temática el día de hoy. Entonces, pues esta es la red de curso para que ustedes igual los tengan presente y somos quienes les estaremos acompañando en este curso metodológico. En este aspecto y de acuerdo a como se les indicaba en la invitación a la web del curso, vamos a tocar inicialmente esta temática que tiene que ver con el rol del psicólogo social comunitario, que pues está a cargo mío. Bueno, voy a mirar el tiempo para no irme a pasar, que a veces uno se apasiona mucho. Es importante tener presente algo. Ustedes puede que sean la primera acción psicosocial que están viendo o estén viendo varias acciones psicosociales a la vez o, o en el aspecto que sea. Recuerde que son 6 acciones psicosociales y cada una de ellas se aborda desde un campo disciplinar diferente. En este caso específico, pues estamos hablando de acción psicosocial y en la comunidad. Y por eso, pues es importante pues, reconocer cuál es ese rol, porque ustedes asumen diferentes roles de acuerdo a la acción psicosocial que estén viendo allí. En este rol de acción psicosocial, eh, algo que sí quisiera que tuviesen siempre presente es que el psicólogo es mediador y facilitador de estos procesos. Por eso este es un curso metodológico. Metodológico, ¿qué quiere decir? Que aborda la teoría y la práctica. Y al hablar de práctica, quiere decir
que empiezan ustedes a hacer los acercamientos con las comunidades, de acuerdo al contexto en el cual están viendo la acción psicosocial. ¿Por qué es importante estos cursos? Estos cursos son fundamentales porque son los que le permiten a ustedes apropiar las competencias y las habilidades para cuando vayan a desarrollar su práctica profesional. Es por ello que el desarrollo de estos cursos son los prerequisitos para que ustedes luego puedan ver los cursos de práctica profesional en los dos escenarios. Y es algo fundamental que se tengan presente la metodología que se aborda dentro del curso, los contenidos, porque van a ser fundamentales dentro de ese quehacer también cuando ustedes ya estén trabajando directamente con una comunidad. Es por eso que en este curso ustedes van a hacer unos instrumentos diagnósticos y van a proponer unas estrategias, mas no van a desarrollar las estrategias. Acá llegamos más hacia el diagnóstico a través de unos instrumentos que ya vamos a ir a identificar. Al final también les estaremos brindando algunas orientaciones frente a esas actividades y a esos pasos que ustedes están llevando a cabo, teniendo en cuenta que no dejar de olvidar que este es un curso de aprendizaje basado en proyectos. Y al ser un aprendizaje basado en proyectos, quiere decir que los pasos que ustedes desarrollan en cada actividad, lo que les permiten a ustedes es ir sumando y consolidando finalmente ese proyecto que allí se está presentando. Antes de abordar esta temática también, y ya la vamos a complementar al final, recordarles pues algunas circunstancias que se han presentado con el simulador. Por eso se dio un parte de tranquilidad por el correo interno del curso y sus docentes también les han compartido, en el sentido que si ustedes en algún momento no pudieron desarrollar el proceso del simulador, o desarrollaron solo un caso, no hay ningún problema. O sea, este espacio del simulador lo que presenta es un caso, unos casos, específicamente dos, unos relatos multidimensionales para que ustedes luego puedan llevar a cabo a través de un control de lectura, pues cuál ha sido esa comprensión. ¿Y qué permite con ello? Pues permite comprender una realidad situada. Pero si ustedes no lo pudieron llevar a cabo, se presentaron inconvenientes, porque pues hay un proveedor diferente que está validando esta información, no hay ningún problema. Fíjense que dentro de la guía, dentro de la rúbrica de evaluación son 25 puntos con relación al tema del simulador. En ese sentido, ustedes no tendrán ningún problema y los 25 puntos los van a obtener directamente por la situación igual que se presentó. Entonces, ya siguiendo con esta temática del rol del psicólogo social comunitario, vemos un aspecto cuando hablamos de esa psicología comunitaria, acá nos dice que es una práctica social que se vela por comprender, describir, potencializar eh, los estilos de los diferentes grupos comunitarios. Y por eso hay un contexto también de lo que es comunidad, pero que permita que promover la autogestión, que permita tener un objetivo común y un proceso que se realiza directamente con la comunidad. Por eso al inicio les indicaba yo de que los psicólogos en este aspecto somos mediadores y facilitadores de los procesos. En ningún momento podemos decir que fuimos a hacer esto, sino que promovimos con la comunidad uno. No vamos a identificar nosotros las problemáticas. Cuando usted individualmente identifica la problemática, es responsabilidad suya proponer las soluciones y responsabilidad también de que ellos se cumplan. Pero pues eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace con las comunidades? Con las comunidades lo que se hace es que a partir de diferentes instrumentos participativos, la misma comunidad reconozca cuáles son esas problemáticas que tienen. ¿Para qué? Para que la misma comunidad autogestione cuáles van a ser esas posibles soluciones. Y la autogestión, ¿a partir de qué? A partir de esos recursos que tiene la misma comunidad. Entonces, ese es un aspecto fundamental. No es
Acá no es un aspecto de que vamos a generar una carga en nosotros mismos, ni vamos a generar una expectativa diferente con la comunidad, porque si lo hacemos de esa forma, la comunidad va a esperar a que usted le dé las soluciones y que esas soluciones sean cumplibles, y eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La misma comunidad autogestiona la solución frente a esa problemática que ellos mismos han identificado. Entonces es importante tener esto presente y no ir a olvidar ese horizonte, porque cuando se olvida ese horizonte, lo que va a hacer es que se diluya allí cuál es ese papel del psicólogo comunitario. Y también ese psicólogo va a tener esa carga y va a generar también esa dependencia. Cuando ustedes están en un proceso comunitario, ¿qué es lo que se espera? Que luego que finaliza igual ese proceso, la misma comunidad siga generando esa dinámica frente a la identificación o mitigación de esa problemática. Pero si eso ocurre únicamente cuando está el psicólogo, pues allí está generando una dependencia. Y esa dependencia pues no es sana para una comunidad, porque la comunidad solo está a la expectativa de lo que el psicólogo pueda proponer y también no generar falsas expectativas. Cuando usted está muy emocionado en el desarrollo y el trabajo comunitario y empieza a generar una expectativa de que usted le va a dar la solución, de que usted va a gestionar, de que usted va a realizar esos procesos, pues se va a enfocar toda la intencionalidad del proceso comunitario en usted directamente. Entonces es muy importante tener presente esto. eh, que el psicólogo conozca y reconozca cuál es el contexto en el que se encuentra. Miren, esto es fundamental reconocer cuál es ese contexto, porque si uno no conoce el contexto, no va a ayudar también a comprender esa realidad. Entonces, no podemos tener una sola mirada de la realidad social, porque la mirada que yo tengo puede ser muy diferente a la mirada de la comunidad con la cual yo estoy trabajando. Y cuando vemos el contexto, fíjense que el contexto integra lo que es el territorio, lo que es la cultura, lo que es las costumbres, las dinámicas sociales, los procesos comunitarios que allí se dan. Entonces, en la primera actividad que les estaba proponiendo, se les decía, identifique una comunidad. Para identificar una comunidad, pues hay diferentes aspectos que mínimo se deben de cumplir. Una, que haya proceso de solidaridad, que la misma comunidad se reconozca, que tenga unos elementos en común, porque si no, deja de ser una comunidad. Entonces, comunidad es cumplir con todas estas características que permiten esa solidaridad, esa pertenencia, esa cohesión, esa mirada en común, para poder que, como la misma palabra lo está diciendo, común, sean aspectos en común que se entienden dentro de lo que puede ser un grupo poblacional, pero que son una comunidad. Porque un grupo puede ser un grupo que forma parte de una comunidad, pero no precisamente tiene esos lazos de comunidad. Entonces, cuando hablamos de la intervención o la acción psicosocial, que es como lo que se aborda en esa mirada que se tiene de este programa, pues se media por diferentes intencionalidades. Hay unas técnicas de investigación o de intervención, que hay una diferencia también con relación a la misma, pero que en definitiva permiten utilizar esos recursos que tiene la comunidad para para la puesta en marcha de esta solución que allí se tiene. La conformación y el mantenimiento de organizaciones y comunidades autónomas, o sea, que sean autónomas en sus procesos, no que dependan de alguien para poder generar esos procesos. Entonces, eso es lo que se pretende en una acción psicosocial. Aspira a afectar las representaciones sociales sobre el desarrollo y la búsqueda de roles comunitarios. El papel de la comunidad es importantísimo para todos. O sea, todos tienen un papel fundamental. Entonces, recordemos que así haya un líder
haya unos dinamizadores dentro de la misma comunidad. El participante, el que llega a una reunión y no dice nada, que usted dice, pero es que esta persona no aporta, pero es que esta persona no se vincula, pero forma parte de esa comunidad. Entonces, así como uno identifica también los roles comunitarios, identifica también que todos tienen una mirada diferente. Y en psicología, fijémonos cómo hay veces también el silencio es una forma de expresión. Entonces no quiere decir, no, es que no participa. No todos, si todos también están participando y todo el mundo va a ser líder, pues no va a ser posible. Porque siempre hay unos liderazgos, hay personas que motivan, hay unas personas eh, que fortalecen la comunidad, que participan, pero no precisamente asumen un liderazgo. Entonces, es importante reconocer esa subjetividad también que se da dentro de la misma comunidad. Los individuos asumen un rol activo en la transformación de su propia realidad. O sea, por eso es importante vincular, tener presente a todos quienes están participando de estos espacios. Y hay una intención comprensiva de la multifactorialidad, multicausalidad, multideterminación, multiestructuración en las condiciones en las cuales se van a intervenir. Entonces, esos son aspectos puntuales que se tienen a la hora de estos acercamientos específicamente con este curso que se hace con la comunidad. Eso es fundamental para poder que se tenga allí estos procesos de interacción. En ese sentido, hay un documento muy importante que se compartió por otros enlaces porque es un documento que salió del Colegio Colombiano de Psicólogos, pero pues que el enlace que aparecía inicialmente en la página ya no se encuentra porque la página de Colsid migró a una nueva página y pues allí no están subidos aún. Pero se les compartió por el correo, se compartió por el foro de noticias del curso, en diferentes espacios, los tutores también se los compartieron. Y allí habla sobre esas competencias disciplinarias e interdisciplinarias del rol del psicólogo social, ambiental, comunitario y político. Específicamente, cuando hablamos de estas competencias disciplinarias e interdisciplinarias, pues habla de algunos factores que allí están incluidos. El factor de la fundamentación teórica, esa necesidad de reconocer también cuáles son los referentes dentro de la teoría. Y acá, fíjense que muchas veces se cae en el error de cuando es un curso de acción psicosocial, se tiene una mirada de qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que vamos a hacer, pero no se tiene esa mirada disciplinaria y teórica. O sea, esos elementos epistemológicos, que es lo que viene en el siguiente factor, que se soporta desde la teoría. O sea, no podemos ir a hacer actividades porque hacer una actividad, pues cualquiera igual lo puede hacer, pero nosotros necesitamos desarrollar acciones desde esa mirada disciplinar desde la psicología, que eso es un punto que ahorita vamos a tomar frente a esos instrumentos a los que ustedes van a aplicar. Hay un factor de investigación, ¿por qué? Porque es necesario saber cómo se sistematiza la información, cómo se organiza, qué elementos se toman característicos dentro de esos procesos que se van a llevar a cabo. Hay una evaluación de programas en reconocer cuáles son esas metodologías también que se aplican. Hay un factor ético. Y fíjense que este factor ético termina siendo sumamente fundamental, no más que otros, porque todos son muy importantes, pero aquí hay un error grandísimo en el cual muchas veces se suele caer y es en el sentido de utilizar a las comunidades. Hay muchas comunidades que cierran el espacio frente a la actividad que va a desarrollar un psicólogo porque muchas veces no se les socializa cómo se va a llevar a cabo la actividad, no se les brinda los resultados, la gente siente que solo está haciendo un medio para tomar algunas evidencias, no se planea bien los procesos, entonces el factor ético es fundamental en reconocer la importancia de la comunidad que allí está participando. El factor de desarrollo profesional, es decir, o sea, cuáles son estos aspectos que nos nutren a nosotros como psicólogos.
pero esa es una mirada que se da. Muchas veces cuando hay intervenciones psicosociales o procesos de acción psicosocial, eh, a la hora de exponer los resultados, por lo regular muchas veces se habla en primera persona. Yo hice, yo generé. No, usted favoreció, pero no lo hizo. O sea, debemos de también cambiar esa mirada de hablar siempre en primera persona. Nosotros fuimos los que ayudamos a promover esas acciones con la misma comunidad. Y hay un factor interdisciplinario, claro está, porque siempre vamos a tener que trabajar de la mano con otras profesiones, con otros recursos, con otro tipo de población que nos van a ayudar a dinamizar allí esos procesos. Entonces, esto es fundamental dentro de esas características que allí se presentan. Y esta acción psicosocial, que ustedes lo abordaban también dentro de algunos pasos que se deben de tomar en consideración, pues habla de la identificación de una problemática, pues establecer cuáles son los factores de riesgo, que esto es lo que ustedes van a hacer también con esos instrumentos diagnósticos ya para la siguiente actividad. Establecer unos objetivos, porque nada se hace con reconocer cuál es la problemática, sino saber, listo, hay una problemática, planteemos con la misma comunidad un objetivo de lo que se espera lograr dentro de este proceso. Recordemos, si hago esa claridad, acá vamos a hacer la aplicación de unos instrumentos, los resultados de esos instrumentos, se apropia dentro de un modelo y luego se plantea una propuesta de intervención, pero no la vamos a ejecutar esa intervención. O sea, llegamos a la identificación con estos instrumentos, al modelo, pero sí proponemos la intervención, pero no la vamos a ejecutar. Eso ya lo vamos a hacer ya en los cursos de práctica. Y la identificación de esas barreras de resistencia, porque eso nos ayuda también a nosotros a identificar cuáles son esos aspectos en los cuales vamos a tener que focalizar un trabajo aún mayor. Y la definición de los componentes centrales, cuáles son las estrategias, la construcción de un plan de acción que sea pertinente. Y cuando se dice pertinente, pues es de acuerdo a esa problemática que se va a abordar. Puede que resulten varias problemáticas, pero abordar todas las problemáticas va a ser muy complejo. Entonces, por lo regular, cuando hay una participación de la comunidad va a proponer varias problemáticas, pero por lo regular en alguna termina siendo una problemática más sentida. Sobre esa problemática más sentida es sobre lo que ustedes van a desarrollar esta acción psicosocial. Entonces, pues esos son unos aspectos que están dentro de lo que tiene que ver con ese rol del psicólogo social, como decir, psicólogo comunitario, para que no perdamos aún esa visión que tenemos allí, esas características propias que son fundamentales dentro de este proceso y que nos van a permitir reconocer cuáles son esas habilidades y competencias que vamos a tener en el desarrollo del curso. Entonces ya con esto le doy palabra al compañero Mario Fernando Rodríguez, quien nos va a hablar sobre el diagnóstico participativo y contextual. Em, Qué pena. No, sí, no sé, hay alguien que está hablando, pero no le escucho. Paola, no te escuchamos, te habías recortado. Creo que tiene que ver con lo que escribió ahí en el chat de pronto el estudiante. En el chat, Una permítame. pregunta que se puede acceder al simulador. Sí, sí. Lo que me estaba comentando del simulador, si es algo del simulador, como les indicaba, eh, eh, hubo un cambio en el proceso del simulador y por eso, si la persona igual no pudo ingresar o pudo desarrollar solo un caso o no pudo desarrollar más, entonces no hay ningún problema. O sea, el simulador realmente no está relacionado con las demás actividades que ustedes están llevando a cabo.
O sea, no es que usted tenga referencia a la población que elige, el caso que eligió en el simulador para que continúe con el proceso, no. El simulador era parte, era solo para analizar un caso, mirar dos relatos que allí se presentaban de dos casos diferentes y contestar allí unas preguntas que ustedes podían responder las veces que fuera necesario hasta que pudieran concluir. Si alguno de ustedes no la pudo desarrollar, lo que les indicaba es que tengan presente que esto es algo que los docentes no vamos a tomar en consideración. Es decir, los docentes no vamos a calificar lo del simulador. Si ustedes lo presentaron, bien. Pero si no lo presentaron, no quiere decir que es que le vamos a rebajar los puntos que tenía que haber visto con el simulador. No. Los puntos del simulador se van a asignar los 25 puntos tal cual a todos. A todos. Entonces, es para que allí lo tengan presente. O sea, todos los puntos del simulador se van a asignar en espera de- Paola, te escuchamos, o sea, no te escuchamos. Sí, Paola, lamentablemente no te escuchamos. Yo te agradezco si puedes escribir tu consulta por el chat porque intentamos escucharte, pero se te escucha entrecortado. Entonces, con todo gusto, puedes escribir tu duda, tu inquietud por el chat y te la contestamos porque es que no te escuchamos bien. Intentamos, pero no. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, le doy la palabra al compañero Mario para que continúe con la temática. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ti, mis compañeras, y me uno a ese saludo que tú inicialmente das en este día tan importante, donde se conmemora toda una lucha y todo un esfuerzo de posicionamiento más que justo de la mujer. Un gran abrazo para todas nuestras compañeras, para las estudiantes de este curso y nada, que hayan estado muy regaladas y muy felicitadas por las personas que han estado cerca de ustedes. Eh, Bien, entonces eh, hemos venido hablando, Shooter hablaba de toda esa indicación desde el rol, desde el quehacer, eh, como psicólogos en el rol comunitario y todo lo que implica la acción responsable frente a una comunidad, ¿verdad? Todas las implicaciones, toda la preparación con la cual nosotros debemos asumir este rol y con toda la interesa de saber que estamos generando o estamos facilitando, perdón, cambios en unas comunidades que pueden ser trascendentales, ¿verdad? Entonces, parte de ese rol, ¿cierto? Que involucra al psicólogo, pues está facilitar y orientar una parte de lo que es el diagnóstico participativo contextual. Entonces, ¿qué corresponde a este tema? Por favor, me puedes regalar la próxima diapositiva. Entonces, en este sentido, el diagnóstico participativo contextual va a facilitar, entender, facilitar, descubrir, escudriñar, preguntar, acercarnos a una realidad que la comunidad tiene ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, ese diagnóstico participativo contextual corresponde primero, pues, ¿a qué sería el diagnóstico? ¿Verdad? ¿O qué es un diagnóstico? Entonces, ese diagnóstico es esa identificación, ¿cierto? Es ese análisis, ese acercamiento a algo, es una descripción ordenada, es una descripción que nos va a permitir información y elaborar una identificación clara frente a un objetivo, en este caso, frente a una problemática pues comunitaria, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que todas estas acciones, todas estas situaciones que eh, contribuyan a la recolección de esta información, pues van a ser vitales, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace parte de ese diagnóstico, qué hace parte de todo lo que corresponde al,
a ingresar a esta comunidad, al leerla, ¿cierto? A leerla a través de los ojos de los mismos participantes, y cómo esta información es fundamental para elaborar posteriormente una propuesta de intervención que no va a ser nuestra, como lo decía Chuter, sino va a salir de ese mismo conocimiento, de esos mismos saberes, de esas interrelaciones que la comunidad tiene y ha establecido durante un tiempo, ¿cierto? Y en ese territorio que ha sido construido. Entonces es muy importante cuando se habla precisamente de esa comunidad, y por eso nosotros como tutores en la elaboración o en la retroalimentación que les hacemos de esa primera descripción de la comunidad, pues nos referimos a que se cumplan con esos criterios que Chuter había determinado. Entonces, cómo esa comunidad, cómo se ratifica a sí mismo, a sí misma, cómo se identifica, y esta comunidad identifica a sus habitantes, a los miembros de esta comunidad. Entonces, este diagnóstico, ¿cierto? Hace referencia precisamente a descubrir, a adentrarnos, a determinar una claridad frente a posibles situaciones que la comunidad pudiera ser que no tiene tan claros, ¿cierto? Algunos, para otros sí va a ser una problemática, para otros no. Entonces, ese diagnóstico nos va a permitir eso, ¿cierto? Y parte de esa mirada de los miembros de esta comunidad a esa realidad. Cómo esta realidad para algunos es frecuente, cómo esta realidad para algunos no se convierte en una situación que esté afectando con el normal funcionamiento de esta comunidad, como para unos pudieran estarse adaptando a esta problemática. Si hablamos de nuestras comunidades, por ejemplo, vemos que pudieran encontrarse diferentes situaciones, ¿cierto? Que pueden estar limitando a su tranquilidad, a su bienestar. Y entonces es aquí donde también podemos contemplar el tema de bienestar, ¿cierto? El bienestar y la salud mental comunitaria también no va a depender solamente de la ausencia de una enfermedad que sea de tipo clínico, ¿cierto? Hay una enfermedad y hay unos síntomas y hay una sintomatología de otras situaciones que pueden apuntar al normal, entre comillas, funcionamiento de esta comunidad. Entonces, algunos de ustedes planteaban, pues como les decía hace un momento, a comunidad refiriéndose a grupos específicos con necesidades específicas. Por eso, pues ratificábamos y hacíamos la salvedad de la sugerencia del cambio de la elección de la comunidad, teniendo en cuenta pues el contexto, las interrelaciones que se dan en la misma, todo lo que tiene que ver con el territorio, con ese reconocimiento, con esos saberes previos, con esa interrelación que se da, con esa resignificación y significación que se dan unos y otros, tanto la comunidad como sus habitantes. Entonces, para hacer esto real, digamos, para hacerlo desde el hecho, esta comunidad determina una participación. Entonces es como a través de esta participación de estos actores que son tan fundamentales, tan importantes, escuchar esos saberes y escuchar toda esa interpretación que tiene cada uno de sus habitantes. Cada una de esas miradas y de ese sentir de esa comunidad frente a lo que para unos puede corresponder un problema y para otros no. Entonces, en ese sentido, es determinar la problemática que en común se establece y se requiere de unas actividades, de unas acciones que nos lleven a esa realidad, a interpretar esa realidad, no a nuestra realidad, porque aquel psicólogo que vaya predestinado o predeterminado a decir, no, es que en esa comunidad no se puede ingresar, en esa comunidad hay problemas de seguridad, hay problemas del manejo de las basuras, entonces pudiera entrar uno más bien en un prejuicio y si se elabora unas intervenciones desde ese prejuicio, pues no se va a ir al centro de lo que está ocurriendo en esta comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante esa participación comunitaria en
el diagnóstico de esas situaciones que posiblemente estén aquejando a la comunidad, ¿cierto? Y contextual, porque tiene que hacer referencia donde se habita, ¿cierto? En el contexto. Cuando uno le dicen hay que contextualizarse, pues precisamente es entender ese sentir de la comunidad, entender que el problema, por ejemplo, del manejo de las basuras va a ser diferente en una comunidad y en otra en términos de que, bueno, son las mismas basuras, ¿verdad? Pero el sentir, la interpretación, el manejo, la conducta que se le da al interior de esa comunidad es diferente. Entonces, no una propuesta que ya ha tenido éxito en una comunidad, la ponemos y la trasplantamos en otra porque aquí fue efectiva esta estrategia y entonces pues va a funcionar de la misma manera que acá. ¿Sí? Puede que sí. Sin embargo, está también la situación de cómo son dinámicas diferentes, interpretaciones diferentes, situaciones que se vienen dando en esta comunidad de interrelaciones y contextual, ¿cierto? Frente a esa problemática. Por eso es muy importante eh, adentrarse a ese sentir de esa comunidad a través de esa participación, a través de esa interacción de los que son miembros y que están actuando dentro de esa comunidad para determinar pues estas razones o estas situaciones que para dicha comunidad son tomadas como una problemática que está dificultando pues el bienestar comunitario en común, ¿verdad? Entonces, porque, por ejemplo, en una comunidad, para unos puede el problema de las basuras significar algo muy significativo y representativo, ¿verdad? Entonces, para otros no, de pronto se han adaptado y piensan que las basuras están solamente en una parte de su comunidad, de su barrio, de su territorio, y esta persona puede adaptarse allí. Entonces dice, no, yo no paso por allá porque por ahí hay muchas basuras, pero a mí no me toca porque yo llego en el carro o a pie o por otro lado y llego a mi casa y no me afecta, ¿cierto? Entonces es como ese sentido de pertenencia, de que se ensucian mi calle o el barrio, pues están ensuciando parte de mi territorio. Entonces, es muy importante tener esta identificación, esta contextualización de la problemática, esta participación y estos saberes de la comunidad que nos van a permitir a nosotros dar cuenta de ese diagnóstico, de esa problemática que para ellos es significativa. No estamos nosotros diciéndole, claro, es que la realidad y lo que les está ocurriendo es esto, ¿cierto? Porque no podemos, sería algo irresponsable determinar que nosotros tenemos la identificación y tenemos, digamos, nos ubicamos en una postura jerárquica superior a la comunidad y desde allí se determina un saber, ¿cierto? Una totalidad y nosotros tener el dominio sobre eso, ¿cierto? Entonces, en eso es muy importante tener en cuenta ese saber y darle validez a esos saberes de la misma comunidad. De lo contrario, estaríamos nosotros haciendo ajustes seguramente a situaciones que para ellos no van a ser significativas, que es un poco es un poco como las alternativas que se han dado un poco desde las políticas públicas, ¿no? Entonces, las políticas públicas determinan, bueno, es que hay servicios públicos en tales comunidades, entonces van y hacen unas estrategias que de pronto pues no son tan lo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Por favor, la próxima. Mi comunidad es la del barrio Unir, en la localidad de Engativá. La problemática es el señalamiento que hacen las personas del barrio aledaño, anunciando que por ser un barrio de invasión es un barrio lleno de ladrones. Ajá. Entonces, precisamente, ¿cierto? Hay unos prejuicios que se establecen, Fabián, frente a esas comunidades, ¿no? Entonces dicen que hay barrios donde son ladrones, hay un barrio donde hay, y también se crean esas fronteras invisibles. Todo eso, todo ese saber y todo ese sentir de la comunidad nos va a permitir a nosotros, pues, darnos cuenta y facilitar en la comunidad
unas estrategias apropiadas de acuerdo a lo que ellos necesitan. No es unas soluciones interpuestas por nosotros para establecer unas soluciones que seguramente, pues, como no están contextualizadas, pues están por fuera del sentir de esta comunidad. Bien, entonces, dentro de estas características del diagnóstico participativo contextual, tenemos que tener en cuenta que no partimos de cero, ¿cierto? Al no partir desde cero, porque hay todo un saber, hay toda una comunicación, hay toda una información valiosa que está allí, ¿cierto? Hay toda una fortaleza en esta comunidad y todo un saber propio de esta comunidad que nos va a permitir a nosotros tomarlo como referencia y vincularlo al proceso con miras a establecer una propuesta más contextualizada, más acorde a lo que ellos necesitan. Entonces no parte de cero, ¿cierto? No parte de cero, es teniendo en cuenta estos saberes, esta información, identificar fortalezas en esta comunidad y saber que muchas de esas fortalezas van a estar allí presentes en términos de esas estrategias que se van a establecer. Pues también se posibilita el análisis de los problemas, toma de aspectos positivos de la comunidad, ¿cierto? Es lo que les mencionaba ahorita. Es analizar, es escuchar al otro sobre cómo está sintiendo su comunidad y cuál es el sentir frente a esta problemática. Tomamos estos aspectos, son escuchados por la comunidad y son planteados desde una acción colectiva, contextualizada y participativa, fundamentales, ¿sí? Que los líderes son unos, es verdad, pero la comunidad es la generadora y la gestante de todo este movimiento y todas estas acciones que requiere la comunidad para lograr objetivos comunes, ¿verdad? Como hay un reconocimiento de ese territorio, como hay un conocimiento y hay un arraigo y hay una identificación y hay un dolor de comunidad, hay una identificación. Entonces, para estas personas debe sentirlo y debe salir desde ese mismo sentir. Entonces, desde allí se generan cambios en la comunidad. Estas personas, las acciones comprometen a las personas donde ellas son actores principales. Si son situaciones que se les dan a ellos, ¿cierto? Desde las características, desde la comunidad, deben hacer esto, pues no lo van a sentir como propio. Entonces, una de sus características es esa participación donde ellos están actuando frente a las acciones que se requieren. Como son de ellos, no son impuestas, pues van a ser apropiadas y van a ser tenidas en cuenta y van a ser realizadas de una manera más convencida, ¿cierto? Si eso fue lo que nosotros, fue el producto de toda esta interacción, pues lo estamos haciendo de acuerdo a lo que nosotros mismos propusimos. No les dijo el psicólogo, no les dijo otra persona, ¿cierto? Que vino y les dijo, miren, es que lo que ustedes tienen es esto, ¿cierto? Entonces, no, ese diagnóstico tiene que ser tan cercano y las acciones que se ven desde esa participación salen de allí mismo. La próxima, por favor. Entonces, es importante tener en cuenta que ¿qué es entonces? La próxima, por favor, la próxima diapositiva. Gracias. ¿Por qué un diagnóstico participativo? ¿Cierto? En el ejercicio de la comunidad, comprender mejor su situación, en este mismo ejercicio de escucharse, de interactuar, de saber que al compañero o que a mi vecino, pues está viendo la basura y yo no la estoy viendo. Supongamos que sea un tema de la recolección de basuras, que para mi vecino le preocupa la inseguridad del barrio, para mi vecino le preocupa que no hay espacios para compartir en una comunidad, que los niños no tienen unos parques, unos sitios adecuados donde ellos van a tener un sano esparcimiento. Pero entonces como están en ese ejercicio, están en una comunicación, digamos, de escucharse también y de identificar estas problemáticas. También van a emerger de estos procesos los posibles obstáculos que están limitando ese desarrollo. Y uno de esos obstáculos pues puede ser precisamente la apropiación de esa problemática. Puede ser para un grupo
un problema y para otro no, ¿sí? Pues en la utilidad, aquí hablaba Shooter algo muy importante, que era de cómo estos procesos científicos, porque es que es una orientación y es un tema validado desde una teoría, ¿verdad? No es, yo voy a realizar una actividad suelta y se me ocurrió esto, entonces voy a utilizarlo sin un concepto teórico que convalide aquellas situaciones que vamos a llevar. Es bien que es entendido, ¿cierto? Pues que hay un saber, que hay un conocimiento de esos saberes de esta comunidad. Sin embargo, la metodología de identificar y de facilitar estos saberes, pues tienen una razón de ser, ¿verdad? Entonces, con esta razón de ser, es organizado, es sistemático, se elabora, hay un plan, hay unos propósitos, hay toda una serie de acciones que desde la teoría lo convalidan, pues va a ser su utilidad, perdón. La comunidad es gestora de su propio desarrollo y toma conciencia sobre los problemas, lo que decíamos ahorita. ¿Quiénes y dónde? Pues es la misma comunidad, ¿cierto? La misma comunidad quienes inicialmente realizan como esta interacción orientados y facilitados por profesionales. Entonces, como desde los roles que se hablaban ahorita, perdón, cómo se gesta este proceso para que tenga una relevancia importante en la comunidad, ¿verdad? Entonces tienen unos pasos, ¿cierto? Y esos pasos, teniendo en cuenta un poco lo que ustedes manifestaban también desde los pasos de las acciones, pues ahí se habla de elaborar un equipo, ¿cierto? Promotor, y en esta elaboración de este equipo, pues previamente tiene que el investigador o el facilitador, el psicólogo comunitario, interactuar, tener un acercamiento a la comunidad, hacernos partícipes de esas interacciones con los que vive la comunidad, palpita la comunidad, y nos tienen que ver como una persona que va a sumar, ¿cierto? No como aquel que va a ir a determinar qué es lo que se va a hacer, un intruso está sacando información, qué va a pasar. Entonces, es muy importante tener en cuenta este acercamiento y, y esta relación que se da inicialmente para determinar lo que se va a facilitar. Entonces, después de esta creación de este equipo promotor, se hace la convocatoria, ¿cierto? Las personas líderes van a generar toda esta parte de la convocatoria y va a haber una planeación, ¿cierto? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles instrumentos se van a aplicar? ¿Qué es lo que ustedes continúan en el siguiente paso? ¿Cuáles son los instrumentos que se van a realizar? Y la razón de ser de estos instrumentos, orientado básicamente desde esa misma participación para escuchar la parte discursiva, para escuchar el repertorio que tienen los participantes de esta comunidad. Hay una reunión, ¿cierto?, donde se identifican pues una o las posibles reuniones con las que se lleven a cabo en la aplicación de los instrumentos. Hay que mirar los espacios, el tiempo, los materiales y demás, cómo se van a aplicar esos instrumentos, con qué tiempo se va a contar para dicha acción, ¿cierto? Una vez se hace toda esta información, se aplican los instrumentos, pues hay un análisis de la información, ¿cierto? Se recolecta toda la información, se sistematiza la información, hay una clasificación de esta información. Bueno, igual también ahí está el listado colectivo de problemas, ¿cierto? Luego de aplicar los instrumentos, la comunidad va a determinar en conjunto cuál es o cuáles son los problemas prioritarios de la comunidad. Todo es participativo y después de identificar ese problema, ¿sí? De priorizar y decir, no, yo creo que para nuestra comunidad el problema significativo es en este momento, ¿verdad? Por eso la participación es tan importante. Donde ya en consenso, cuando ya en conjunto se determina ese listado, pues ya se elabora una propuesta de intervención, que es donde nosotros vamos. Entonces, van a aplicar
los instrumentos que nos van a acercar a esta comunidad, y ustedes se van a dar cuenta en la interacción con la comunidad lo rico que es escuchar a los miembros de esta comunidad, lo que saben, cómo la sienten, cómo ha sido esa comunidad gestada desde cero y cómo ha pasado el tiempo y a través del mismo se han establecido un territorio, unas acciones, unas relaciones, interrelaciones que van a nutrir esta comunidad. Entonces, escuchar a una comunidad es fascinante en términos de todo ese saber que ahí se involucra, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia de manera general lo que corresponde al diagnóstico participativo contextual. Ajá. Hola, un cordial saludo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, profesor Mario. Realmente nos permite seguir dando esta contextualización de lo que tiene que ver con la comunidad. Ahorita le vamos a abordar también algunos aspectos generales respecto a la actividad, pero sí quiero dejar claro ahorita una pregunta que estaban diciendo, oiga, es que considero que las características que tomé de la comunidad quizás no estén enmarcadas para llevar a cabo el proceso. Entonces esto va a estar muy en línea con lo que nos va a comentar Belsi, y ahora al final vamos a dar algunas claridades frente a la misma, porque consultaban si se puede cambiar de la comunidad. Entonces una de las respuestas es sí, teniendo en cuenta hacerlo antes de que vaya a hacerse este proceso que se va a realizar en la siguiente actividad con estos instrumentos diagnósticos. Entonces muchísimas gracias, profesor Mario, y con esto le damos la palabra a la profesora Belsi. Gracias, profe Chotes. Bueno, primero saludarlos, expresarles pues el gusto, me complace estar en este espacio y tener este espacio sincrónico para escucharnos y para construir juntos este conocimiento. Cuando hablamos de metodologías, la siguiente, profe, vamos a pasar por diferentes instancias durante este espaciecito. Como decía el profe Chuter, voy a hacer lo más breve posible porque a veces me apasiono. Entonces, vamos a tratar algo de las metodologías y los instrumentos que ya implica luego la metodología dentro de un contexto comunitario. ¿Cuáles instrumentos de diagnóstico podríamos aplicar? Pero nos vamos a centrar en los 3 que se abordarán en el proceso de implicación con la comunidad que vamos a tener, y finalmente encontraremos las referencias que sustentan nuestro trabajo. Continuamos, por favor. Entonces, cuando hablamos de metodología, ustedes, y me gustaría escucharlos o obtener sus participaciones a través del chat, ustedes, ¿a qué ese concepto hace referencia? A ver, les damos un tiempito para que interactúen, por favor. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues para mí la metodología, digamos, es como son las técnicas, herramientas que uno va a ejecutar en una comunidad. Ok. Digamos, son las técnicas participativas que se dan entre la persona y la propia comunidad. Vale, gracias, Maya Alejandra. Gracias por la intervención. Por acá en el chat nos dicen las estrategias para lograr la integración y participación de las personas en el proceso de diagnóstico. Vale. Buenas tardes, doctora. Sandy, bienvenida. Sí, señora, pues para mí la metodología es como la técnica de cómo abordamos una problemática o cómo vamos a abordar un caso. Ok, la forma, nos cuentan por acá, es el cómo, ¿verdad? Damos respuesta con la metodología, damos respuesta al cómo, con quiénes, con qué instrumentos, con qué recursos. Y si unimos, Emer, ¿escuchamos tu intervención? Buenas tardes, profe. Para mí la metodología en este caso
viene siendo la forma como nosotros vamos a manejar o a implementar cada uno de los instrumentos que nosotros tenemos para facilitarle a la comunidad y el objeto de que ellos entren también en contexto hacia las problemáticas que hay. Es la forma como nosotros vamos como psicólogos a interpretar y darles a conocer a ellos cómo se van a manejar las instancias de las siguientes problemáticas que se vayan presentando. Vale, gracias, Emily. Efectivamente. Entonces, damos respuesta a ese cómo son los procesos y procedimientos. Algunos dicen es una forma organizada, establecida, que lleva un proceso, un procedimiento claro. Pero básicamente eso que acabamos de decir de alguna u otra forma, se gesta en la unión de dos elementos: las acciones y los instrumentos. Son esos dos elementos los que nos permiten que a través de la praxis podamos llegar a una realidad concreta y determinada. En este caso, esa realidad concreta y determinada para nosotros es la comunidad, ¿verdad? Pero no podemos llegar a hacer unas acciones sueltas, sin sustento teórico, aplicar unos instrumentos los que por intuición nos generen, o los que la comunidad considere que son importantes, pero que quizás no están anclados en una base. ¿Que cuáles son? Para el curso que nos compete, para esta acción psicosocial, esos instrumentos deben estar, y esas acciones deben estar basados en principios y constructos teóricos disciplinares, es decir, propios, en este caso, de la psicología comunitaria, ¿verdad? Solo podremos hablar de una metodología en tanto esa se ciña a esos principios y constructos teóricos disciplinares. Siguiente. Entonces, de acuerdo con eso, esos principios, según Montero, Maritza Montero nos explica que precisamente el primer principio científico del método es que haya coherencia entre la metodología y la epistemología y la ontología. Eso implica que tanto el conocimiento como el qué, el objeto, esté involucrado dentro de, que sea el piso que fundamenta nuestro quehacer, nuestro ejercicio, nuestra forma como vamos a implicarnos con la comunidad, ¿verdad? Y, por supuesto, por tratarse desde nuestra disciplina, la psicología comunitaria, pues eso implica que tiene un carácter participativo, es un método de carácter participativo, y es un método de carácter participativo que transversaliza todo el proceso de intervención. Si bien ahorita nos estamos centrando en el diagnóstico como tal, que es a lo que nos aboca este tercer paso del curso, la participación es transversal a todo el proceso. Además, se implica un carácter activo de la comunidad. Hemos escuchado a los anteriores profes cómo nos explican cómo la comunidad es la autogestora, es la protagonista esencial de esa transformación que necesita. El carácter heurístico, porque toda metodología nos permite descubrir un nuevo conocimiento. Ustedes en este momento pareciera, por ejemplo, si yo me adentré al barrio Lomitas de la localidad de Kennedy en Bogotá, pongo el ejemplo sin conocer. Entonces, encontré que al parecer todo está muy claro frente a que el gran problema es la disposición de los residuos sólidos, la mala disposición de los residuos sólidos. Entonces, pareciera que estuviese muy claro, pero resulta que en el camino, ese conocimiento que parecía estar tan claro para nosotros como interventores, porque tenemos la mirada desde fuera, encontramos que dentro, optando por la participación de muchas miradas, encontramos que el problema era otro, ¿vale? Entonces, siempre esta metodología va orientada a generar un nuevo conocimiento, y el diagnóstico nos va a permitir eso.
y siempre tendrá un carácter contextualizador. Tenemos que saber, y lo abordaba el profe Mario también, a qué comunidad me estoy acercando, cuáles son sus usos, sus costumbres, su percepción, su concepción de la realidad. Si estamos trabajando con comunidades indígenas, pues ahí hay una forma de expresión oral que prevalece, por ejemplo, frente a las expresiones escritas. Entonces, ¿cómo es la participación? ¿Vale? Tener en cuenta ese contexto es fundamental para lograr un buen ejercicio metodológico. ¿Continuamos, profe? Entonces, digamos que hay muchas metodologías en el contexto comunitario, pero traje para abordar 4 en especial. La investigación-acción participativa, reconocida en nuestro contexto latinoamericano especialmente, y muy nuestra gracias a nuestro sociólogo Orlando Falsborda, quien a pesar de haber nacido en la sociología, nos ha aportado, pues al fin y al cabo, ciencias sociales, nos ha aportado unos grandes réditos en la contribución para establecer ese encuentro en la comunidad, para permitir precisamente la investigación que es propia de todo psicólogo. Recordemos que el psicólogo casi que se define como un investigador, y así lo define nuestra ley 1090. La acción, siempre estamos abocados a actuar en pro, en favor, a mediar, a facilitar. En este caso, nuestro rol lógicamente es diferente, pero siempre la participación aquí es la fundamental. La participación, como les decía, transversaliza todo el proceso. Luego viene la pedagogía liberadora de Paulo Freire, que está muy cercana a ese reconocimiento de los saberes populares, pero centrada especialmente en lo que es la problematización y la concientización. Si bien algunos autores toman esa problematización y concientización como factores psicosociales, que lo son, hasta así son, también son métodos que nos implican reconocer esa realidad, lleva a hacerla consciente, trasladarla a la conciencia y desde allí comenzar a gestionar, desde lo individual hasta lo colectivo y luego a lo comunitario. Otra metodología que hoy en día es representativa, sobre todo de las poblaciones en situación de marginalidad o en situación de vulnerabilidad, es el discurso interpretativo. Tenemos una psicóloga comunitaria, doctora en psicología comunitaria, Caterine, en la Universidad Autónoma de México, que ha venido dándole una relevancia preponderante. No es un método nuevo, pero se le ha dado una preponderancia a este método, dándole la voz a las comunidades amazónicas. Y ese discurso interpretativo no implica que es una persona llevando su biografía o su historia de vida. No, es quizás un líder o una persona de una comunidad que lleva la historia colectiva, la historia que la ha venido limitando, que la ha venido subvencionando a esa comunidad. ¿Para qué? Para denunciar, pero también para movilizar a los diferentes actores en procura de transformar esa realidad. Y el primer hecho de movilización se da desde el líder, que acoge la voz de toda una comunidad y la pone y la da a conocer al resto de las instancias involucradas en el tema. Y la etnografía, que si bien también se gesta desde la antropología, es ese acercamiento a la comunidad que no implica una simple observación como interventor, sino que implica el mezclarse, el implicarse totalmente, sumirse dentro de la comunidad, hacer parte de ella, vivenciar todas sus expresiones, sus significaciones, sus simbolismos, toda esa cultura, todo ese enriquecimiento, toda esa cohesión, inclusive también todas esas confrontaciones, hacer parte de todo ello
para lograr entender y comprender ese contexto comunitario. Siguiente. Entonces, ya bajándonos al tema de qué son los instrumentos para aplicar dentro de esas metodologías, cada metodología tiene unos instrumentos muy propios de cada metodología. Sin embargo, nosotros en la psicología comunitaria, pues prevalecen aquellos instrumentos que tienen un enfoque cualitativo, sin obviar los cuantitativos. La experiencia ha establecido que hacer la conjunción tanto de lo cuantitativo como cualitativo con enfoques mixtos que llamamos, ha sido bastante efectiva. Vamos a entrarnos especialmente a los que vamos a trabajar en esta instancia. Está el mapa parlante, el mapa de actores y el árbol de problemas. Continuamos, por favor. Entonces, cuando hablamos del mapa parlante, lo definimos como una técnica que nos posibilita ese diagnóstico para tener una información que es clave de la comunidad, cómo se relaciona y cuál significación hay sobre su territorio, ¿verdad? ¿Qué información se recoge con un mapa parlante sobre las problemáticas que se gestan, sobre la manera en que satisfacen esas necesidades, cuáles son los recursos, ya sean naturales, los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos organizacionales que tienen para gestarse como comunidad, y cuál es esa percepción de la realidad que cada uno de ustedes, por eso la importancia de que la participación sea nutrida para efectivamente tomar una percepción integral de lo que es la comunidad. El propósito de los mapas parlantes está orientado a la interacción creativa y participante, está a realizar un proceso común, es un proceso de reflexión que invita a establecer una mirada conjunta, donde se escuchan muchas voces, donde entra la comprensión de cada realidad para tornarla en una realidad común. Se denomina mapa porque ¿qué hacemos? Objetivizamos el concepto de mapa mental que tenemos los individuos con respecto a un sistema geográfico, a un territorio, pero no solamente a un contexto geográfico, sino también a un contexto social. ¿Y por qué lo denominamos parlante? Porque escuchamos efectivamente las voces de todos, porque es un proceso, se escucha dentro de un proceso de diálogo y una discusión que posibilita precisamente esa construcción grupal. Y adicional se considera que es un mapa histórico porque la idea es que en él quede representada una línea del tiempo, tanto del pasado de esa comunidad, del presente, las potencialidades, las dificultades que hoy tiene, pero también los sueños, los ideales que van a futuro. Entonces, allí básicamente se determina en ese mapa el desarrollo comunitario. Y pues, ¿qué implica para el psicólogo? Implica reconocer precisamente esas diferencias, esas diversidades que tiene cada contexto, porque es mejor a veces hacer mapas parlantes sin tener que dibujar, porque de pronto nuestras formas de representación propias de aquella comunidad corresponden más a la oralidad o a lo auditivo. Eso depende del contexto al que nos acerquemos. ¿Alguna pregunta por acá? A ver, veo. A ver, leo por aquí. Hay que tener en cuenta las diferentes subjetividades de los integrantes de la comunidad, por lo que para unos, exacto, esos saludos compañeros, siempre nos encontramos comunidades que pueden ser poco participativas, sin embargo, cuando el proceso de intervención va cogiendo forma, las personas finalmente, espérame que me queda, integran. Lo importante es demostrar, se me va muy rápido. Vale, sí.
En principio la participación siempre suele ser uno, digamos que de los grandes elementos que deberían contemplarse, pero también es una de nuestras grandes limitaciones. Entonces, comenzar a movilizar eso cuando las personas logran determinar que efectivamente hay unos procesos que sí los pueden impulsar, que pueden transformar ciertas condiciones que les vulneran, se comienza a movilizar un pequeño grupo, pero van atrayendo a otros y cuando nos damos cuenta, la comunidad ha tomado la forma que pues, quisiéramos y se han apropiado ellos mismos y dejamos una capacidad instalada allí y ya no dependen del interventor, porque la idea, precisamente como bien nos ponía nuestro director, la idea no es que dependan de nosotros, sino que por el contrario sean los gestores de ese cambio y de esa transformación. Continuamos, por favor. Entonces, finalmente, después de haber hecho todo ese proceso y de haber tenido como esas herramientas claras frente a lo que vamos a hacer con ese mapa parlante, necesitamos hacer un análisis de todo lo que se reconoce allí, como cuáles son esos espacios, qué significación le damos a esos espacios, lo que llamamos las topofilias, cuáles son esos espacios dentro de la comunidad que pueden ser significativos para ellos, donde se generan los vínculos, donde se generan esas intersubjetividades, donde se dan esas significaciones y también cuáles son esas topofobias, esos lugares de riesgo, esos lugares que pueden constituirse en amenaza individual o colectiva, cuáles pueden ser esas fronteras invisibles a veces expuestas por ciertos grupos, por ejemplo las pandillas que hay en algunos de nuestros barrios. Efectivamente, todo eso implica todo un análisis para determinar también la percepción de los posibles recursos que podemos utilizar para resolver ese tipo de problemas, de acuerdo como lo establece el maestro Carlos Arango. Siguiente. Entonces, el mapa, continuamos con el segundo instrumento que trabajaremos, que es el mapa de actores, que obedece a una herramienta que permite determinar cuáles son los actores claves, cuáles son los actores secundarios y cuáles son los que parecen que no estuvieran en la comunidad, que no tuvieran ninguna presencia en la comunidad, pero que son definitivos en el quehacer de la comunidad. Digamos que podríamos hacer una relación de los diferentes actores que confluyen en una comunidad, pero es importante saber de qué tipo son. Si son del orden público, corresponden a una entidad estatal, si si son del orden privado, una empresa, un colegio que tenemos en nuestro entorno, si se trata de actores que son de la población civil, generalmente nuestros líderes, o la sociedad en general, las bases en general. Nosotros dentro del mapa de actores, cómo se da ese movimiento de los actores dentro de una comunidad, básicamente está mediado por tres elementos fundamentales: por la influencia de esos actores, por el interés que tiene cada actor y por la accesibilidad que tenemos a esos actores. Entonces, pongo un ejemplo. Tengo una situación de de consumo de sustancias psicoactivas en el barrio X, ¿verdad? Digamos que esa es la problemática que hemos logrado determinar con la comunidad, ¿verdad? Entonces, esa problemática que la comunidad ha detectado, notamos que efectivamente en el barrio, por ejemplo, hay una entidad del ICBF, entonces, se llaman las zonales del ICBF, pues hay una zonal del ICBF. Pues lógicamente allí hay un grado de involucramiento importante, en tanto que tiene un rol que está ligado a la problemática, a la protección de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y
¿Cuál podría ser su aporte? Encontramos que efectivamente habría mucha influencia allí, ¿verdad? Y lo ubicaríamos a este actor acá, en una alta influencia. Podría ser muy influyente en ese propósito que tenemos. Pero resulta que encontramos que esa influencia no es como la que esperamos porque no hay un decidido compromiso con la comunidad. Entonces, sí, aunque tiene una influencia relevante, hay un muy bajo interés, ¿vale? Entonces, aquí encontraríamos esa institución. Igual puede ser organismos, cualquier tipo de actor, pueden ser organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, actores individuales, entidades eclesiásticas, entidades educativas que hagan parte de esa comunidad. Y el interés, pues, es la voluntad de sumarse a resolver la problemática. Y la accesibilidad ya se refiere a si está al alcance mío, porque resulta que tengo esta problemática, pero yo digo, claro, quien debe influir en ella y quien debe tener interés es la Presidencia de la República. Pero pues, claro, la Presidencia de la República pues no está al alcance, pero resulta que si hay otros actores a nivel local y entidades a nivel local que deberían representarla, y es allí a donde debemos acudir. Continuamos, por favor. Entonces, ese es el mapa de actores. Y por último, el árbol de problemas. Vamos a ver qué es, algunas características, su principal objetivo y las ventajas. ¿Puedes aplicarle el vínculo, por favor? Creo que aquí no sé. Bueno, gracias a una de nuestras docentes, la profe Diana Vargas, entonces ella elaboró este instrumento sobre el árbol de problemas. Le das al 2, por favor. 2. Entonces encontramos que este instrumento tiene 3 grandes componentes. Las causas del problema, que siempre estarán en la raíz. El problema central es el 1 y se diseña en el tronco. Y los efectos de ese problema estarán en las ramas. Entonces, si yo tengo, volviendo al tema del consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad, ese será nuestro problema principal, ¿verdad? Las causas, digamos que falta de acompañamiento familiar. Sí, gracias, de acuerdo. Profe, acepta las cookies para que podamos ver pero pues allí no. El mal uso del tiempo libre, la falta de acompañamiento familiar, la falta de intención de la comunidad por tener espacios de recreación. Esa sería la causa. ¿Y los efectos de ese problema cuáles serían? Los efectos irían en las ramas, ¿y cuáles serían? Los leo, los escucho. ¿Cuáles podrían ser esos efectos? El abandono de los estudios, la deserción escolar, las malas relaciones intrafamiliares, el deterioro de la salud, por supuesto. Ok, esos irían en las ramas o los frutos de ese árbol. Continuamos con el 3, por favor. Convivencia conflictiva, hurtos y todo la inseguridad que puede implicar. Entonces, el árbol de problemas generalmente se diseña a partir de una lluvia de ideas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué está desencadenando? Digamos que esas son las 3 grandes preguntas que se dan en torno a este árbol de ideas. Pueden salir, como decía el profe Schutter, en muchos problemas, pero es la comunidad quien define cuál es el problema prioritario, el que consideran que en principio se debe
transformar para comenzar a generar los cambios que requiere, la conversión que requiere la comunidad, y luego sí a abordar los siguientes, ¿vale? Entonces, básicamente se genera desde una lluvia de ideas, y esa lluvia de ideas es la que puede darnos la facilidad de concretar el problema prioritario. Continuamos en el 4. Entonces, si bien la UNESCO lo dice, considera que es una técnica muy importante porque escucha la voz de muchos, permite un amplio auditorio que participe, ha sido diseñada para que se logre ver las causas, porque no nos podemos quedar en resolver un problema sin conocer qué lo está generando, ¿verdad? Y pues si bien vamos a conocer también los efectos, lo importante es mitigar, reducir esas causas. Siguiente. Los efectos, como les decía, generalmente van en las ramas de aquel árbol o en los frutos. Hay algunos diseños de árbol de problema que adicionalmente en las ramas a la izquierda colocan los efectos, las consecuencias que generó ese problema en la comunidad, y en la parte derecha las posibles soluciones. Entonces ahí ya se va haciendo inclusive un trabajo de intervención. El 6, creo que ahí tenemos varios ejemplos. De pronto si les compartimos el recurso a ustedes para que ya lo vean con lo suficiente tiempo y determinen cómo les puede contribuir, porque creo que por tiempo ya nos estamos quedando cortitos. Básicamente esa sería mi intervención desde lo que son la metodología de los instrumentos. Esa última parte tenemos que ajustar. Vale, encuentro por aquí alguna preguntita. Vale. No, ok. Bueno, entonces los dejo con nuestro director para que dé continuidad a nuestro encuentro. Apreciada Betsy, muy buena la presentación, muchísimas gracias por esa contextualización, y pues también los estudiantes con esa dinámica que allí se estaba llevando a cabo. Bueno, hay algunas preguntas que retomo, indicaban, oiga, ¿puedo cambiar la comunidad? Porque quizás no cumpla con esas características que se estaban presentando con relación a la comunidad. Sí lo pueden hacer, y es fundamental que se haga antes de la aplicación de esos instrumentos diagnósticos, porque realmente estos instrumentos lo que van a permitir son, pues, identificar dicha problemática. O sea, son diferentes instrumentos para aplicar, para identificar la problemática con la cual se va a continuar allí el proceso. Algo fundamental, hay una pregunta que decía, lo que pasa es que el líder de la comunidad me indica que no puedo, o sea, que no es fácil reunirme en varias ocasiones, y es comprensible también eso. Yo considero que si ustedes igual toman también el tiempo y con el encuentro de la comunidad hacen la aplicación de estos instrumentos, también lo pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque uno reconoce también que hay veces la convocatoria con la comunidad quizás no sea la más fácil, pero sí es importante llevarlo a cabo. Al inicio les indicábamos una claridad porque la guía habla de una problemática simulada. Si ustedes igual por alguna circunstancia no pueden hacerla in situ, la pueden hacer simulada. Pero ¿por qué consideramos como red docente la importancia de que sea in situ? Simulada únicamente se utilizó porque pues la pandemia nos llevó a unas circunstancias que ninguno estábamos preparados y que pues tuvimos que asumir
las formas de poder continuar con los procesos sin que se detuvieran allí. Pero es importante que estos procesos sean in situ. ¿Por qué? Porque es que realmente esos son los acercamientos con la comunidad que ustedes van a tener. Y eso es lo que les indicaba al inicio, cómo les va a permitir a ustedes reconocer esas fortalezas para cuando lleguen a práctica profesional. Eh, y estos acercamientos con las comunidades los hacen ustedes en las diferentes acciones psicosociales, con los diferentes campos disciplinares que allí se están llevando a cabo. Entonces, eso es realmente lo que permite llevar a cabo esa trazabilidad aún en el proceso. Entonces, bueno, acá la pregunta, ¿es necesario entrevistarse con el líder de la comunidad? Entonces es mucho más fácil entrevistarse con el líder de la comunidad porque es quien le va a ayudar a convocar. Entonces, el líder de la comunidad pues le va a ayudar a usted a hacer el proceso de convocatoria. Fijémonos también la importancia de cómo identifico yo un líder. Un líder comunitario no precisamente es una persona que esté nombrada, un presidente de junta de acción comunal. Muchas veces, inclusive en la comunidad barrial, el líder es el señor de la tienda que todo el mundo le presta atención y ayuda a convocar, o es la señora que allí colabora con la parroquia, por decirlo así, y es la que ayuda a convocar y ayuda a dinamizar. Los líderes no propiamente son los que tienen un rol específico en la comunidad, sino que también es importante reconocer esos liderazgos naturales que le ayuden, digamos, a establecer, digamos, esa reunión con la comunidad para la aplicación de esos instrumentos. ¿Por qué se dice que es importante que la comunidad participe de estos instrumentos? Porque es que el diagnóstico se hace a partir de las comunidades. Entonces, fíjense cómo Mario y cómo Belsi, perdón, nos indicaban unos elementos que debían tenerse en consideración. Como yo les indicaba al inicio, pues cuál es ese rol que asumimos también dentro de esa comunidad para dinamizar y favorecer allí esos procesos. Entonces, miren, esto va a ser fundamental para que ustedes puedan continuar también con las demás acciones que allí están identificando. Entonces, esta actividad que se cierra el día de hoy, que yo sé que muchos ya la han entregado o están por entregarla para subirla, realmente lo que les pedía era abordar los casos del simulador. Listo. Si ustedes lo llevaron a cabo, tienen evidencias y todo eso la relacionan, no hay ningún problema. Pero si tuve dificultad para ingresar, si realicé solo un caso, si no lo pude realizar, no hay ningún problema. Conocemos algunas dificultades técnicas y por eso esos 25 puntos que están dentro de la rúbrica de evaluación no se van a ver afectados, o sea, los van a tener. Todos van a tener esos puntajes y eso es algo que ya coordinamos con la red de cursos. Entonces, si lo pudieron llevar a cabo, fabuloso. Pero si no, no hay ningún problema. O sea, por parte de lo que es el simulador, no se preocupen. Ya lo otro es usted identifique esa comunidad, o sea, tenga claro cuál es esa comunidad con la cual va a participar para que usted la relacione. Y cuando se le indicaba de que tomara algunas imágenes, es precisamente por eso, cuando decíamos, mire, el contexto, cómo es de importante dentro del reconocimiento de una comunidad. Es decir, si vamos a trabajar con una comunidad, pues tomemos una o dos imágenes, no hay necesidad de que sean muchísimas. Hay unos estudiantes que han integrado unas imágenes buenísimas y que uno dice, oiga, chévere, porque se identifica que allí está reconociendo a esa comunidad con la cual va a llevar a cabo el proceso. Es como de ese sector en el cual ustedes van a trabajar, eso característico que hay dentro de de la misma comunidad. Y pues eso les va a permitir a ustedes tener esa comprensión, como quien dice, esa cartografía social de lo que se va a llevar a cabo. Entonces, parte fundamental es este paso para que ya en esta siguiente actividad, pero que vamos a complementar con un CIFAS, desarrollen este paso 3 que ya es el diagnóstico. En este diagnóstico, realmente, ¿qué es importante que se tenga en cuenta? Y acá lo hablo de una forma resumida. Pues es la aplicación de los instrumentos diagnósticos que allí se tienen. El árbol de problemas, el mapa parlante, el mapa de actores
Eso les va a permitir a ustedes hacer un análisis de esos resultados y esos instrumentos diagnósticos, porque cuando se hace un instrumento diagnóstico, pues se permite identificar cuáles fueron las problemáticas y cuál es la problemática sentida con la cual más se va a trabajar. Luego, pues va a redactar un objetivo, solo un objetivo general. Es decir, si hay esa problemática, ¿qué es lo que se puede pretender llevar a cabo en la acción psicosocial que se va a plantear con la comunidad? Luego, pues hay un cuadro donde usted relaciona, pues, cuáles son esos factores protectores, factores problemáticos que usted identifica dentro de una comunidad. Hay veces la poca cohesión, la el no compromiso, lo que ustedes vayan a identificar dentro de esa comunidad, que eso se puede identificar también en la aplicación de esos instrumentos. Y pues que complemente usted con el aporte de los compañeros. ¿Por qué? Porque esa discusión académica permite también nutrir. El trabajo entre pares es fundamental. Y así relacionar esa sistematización de esas evidencias específicas. ¿De cuáles evidencias? Pues de los instrumentos diagnósticos que ustedes van a llevar a cabo. O sea, ¿cuáles fueron esos instrumentos diagnósticos? Para que con ello, pues presente un informe con el diagnóstico participativo, contextual y diligenciar así el cuadro grupal, para que luego se continúe ya con el modelo, luego se continúe con las estrategias que recuerdo, no las van a desarrollar, sino que van a proponer, digamos, esas estrategias que ustedes llevarían a cabo. Entonces, esto lo vamos a complementar con un CIPAS nacional para que volvamos a explicar nuevamente estos instrumentos y también nos permita un tiempo mayor de lo que son la aclaración de esas dudas, esas inquietudes. ¿Por qué? Porque ahorita lo que nos llamaba mucho la atención es esta comprensión disciplinar, más allá del qué hacer, es decir, qué comprendo porque al comprender por, ya va a saber usted qué es lo que va a desarrollar, qué es lo que va a desarrollar a cabo. Hay una pregunta que mañana tenemos reunión con Red de Curso y indicaba sobre el acompañamiento de veces por el Skype. O sea, cada tutor tiene un Skype que ustedes les ha compartido y con lo cual pues se puede generar allí esa dinámica. Pero vamos a plantear si la necesidad de hacer un Skype general del curso para que ustedes puedan allí aportar sus dudas, inquietudes y que vayan ingresando, participando y los tutores nos podamos turnar en ir haciendo esa retroalimentación para pues que se favorezca esa dinámica y esa comprensión frente a la actividad. Entonces, muy seguramente mañana lo vamos a tocar en la reunión de red de curso y les compartiremos cuál sería ese Skype de grupo para que ustedes participen. ¿Y por qué a veces es importante? Porque quizás la pregunta que está haciendo María es una pregunta que iba a hacer Juan Pablo y dice, bueno, acá ya vi claridad en esa pregunta. Y fíjense que nosotros como red de curso queremos es generar estos espacios de discusión, estos espacios de interacción. El CIPAS nos va a permitir un tiempo también para que ustedes a viva voz planteen esas dudas, esas inquietudes que están presentándose en ese momento y puedan participar oportunamente. Estos espacios también no son limitados, son hora y media, porque pues hay otra web, siempre le agradezco a Lisette que nos deja correr un poquitico de más porque ya debemos haberla cerrado. Entonces, le vamos a compartir por ustedes esa estrategia y sientan y tengan presente que como red de curso queremos es acompañarles en ese proceso, en esa construcción, pero sí es necesario y les recomendamos que ustedes participen con la suficiente anterioridad. O sea, participen con la anterioridad porque es que hacer una retroalimentación en los últimos 2, 3 días para nosotros es muy complejo, pero si ustedes lo hacen con la suficiente anterioridad, es mucho más fácil poder retroalimentar también al interior de esos foros. Entonces, ya recibimos acá todas esas dudas, todas las inquietudes, seguro que quedarán bastante claras en este aspecto. Entonces, pues agradecerle a Belsi, a Mario, ya en los otros encuentros de CIPA, en los otros encuentros de web de curso, ya estarán escuchando también ustedes otros compañeros que estamos pendientes a generar allí esa
esa dinámica del curso. Entonces, para finalizar y para que nos quede acá este aspecto, les invito a que activemos la cámara y nos podamos ver, saber quiénes están detrás de esa pantalla y podamos allí igual compartir estos espacios porque para nosotros es fundamental. Vea, uno ya ve a Johnny, a Diricet, a Janet, a Lilian, a Caleb. Vean, chévere. Para nosotros es un gusto poder estarles escuchando, poder participar de estos espacios. Eh, y, y seguro que hay una encuesta de caracterización que se les había compartido y decíamos cuáles son las estrategias que ustedes quisieran que se tomaran, porque eso es lo que queremos hacer con el curso, que quede claro, que ustedes puedan atender esas dudas, esas inquietudes y que aprovechen mucho estos espacios porque van a ser fundamentales. No solo en su ejercicio profesional, en las prácticas, sino en la apropiación de todos estos conocimientos. Entonces, voy a contar hasta 3 y tomo una Sonrían, primera sonrían. y luego tomo la otra. ¿Sí? La sonrisa, listo. Ah, sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Y espérense, permítanme, tomo otra porque no me quedan todos y luego yo la comparto también y queremos verlos a todos. Entonces, permítame, ya tomo acá la otra. Ve a todos los que me estaban por acá, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Recuerden que esta grabación de la web se les compartirá, ya les nos compartirá el enlace. Les estaremos a ustedes compartiendo también el enlace de la web para que ustedes lo puedan revisar. Y sabemos que pues hay estudiantes que no pudieron participar y que puedan escuchar atentamente esta web. Les estaremos informando sobre el espacio del CIFAS para que participen oportunamente. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a Mario, a Belsi y a todos los estudiantes que nos acompañaron. Y un saludo y nos estamos encontrando en los diferentes espacios. Muchas gracias. Una cordial tarde. Feliz día. Bueno, igualmente feliz día a todas. Que las consientan. No solo hoy, sino todos los días. Siempre, Vale, siempre. Janet, que estés bien. Paola, Julie, listo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, buena tarde.